una investigación puede fracasar por muchas razones. Porque el responsable escapa, porque las pruebas desaparecen, o porque desde el primer momento se sigue la hipótesis equivocada. En octubre del 2015, un estudiante de medicina de 21 años viajó a Uganda para realizar un internado. Decidió realizar un safari antes de volver a Países Bajos. Sin embargo, nunca volvió a ser vista. Lo único que dejó atrás fue un zapato, una botella de agua, trozos de su ropa y una escena tan extraña que casi 10 años después sigue sin tener una explicación definitiva. Mientras las autoridades hablaban de un posible ataque de un animal salvaje, su familia insistía en que habían demasiadas preguntas sin responder. Pero primero, si te gustan los relatos de true crime, desapariciones, misterios sin resolver, o incluso casos con algún toque paranormal, este es tu canal. Actualizamos 2 veces por semana, así que si te gustó el contenido y quieres ver más, te invitamos a suscribirte, dejar un like, un comentario y quizá alguna recomendación. Ahora sí, vamos al video. Antes de convertirse en el centro de un misterio internacional, Sofía Coetzee era simplemente una joven de 21 años con un futuro que parecía perfectamente definido. Nació y creció en Países Bajos, donde desde pequeña destacó por su curiosidad y su interés por comprender cómo funcionaba el cuerpo humano. Y esa vocación la llevaría a estudiar medicina en la Universidad de Ámsterdam, una carrera exigente que requiere años de dedicación y esfuerzo. Quienes la conocieron la describían como una persona inteligente, amable y con un carácter abierto. Disfrutaba de viajar, conocer otras culturas y enfrentarse a nuevos desafíos. Para ella, la medicina no era solo una profesión, era una forma de contribuir a la vida de otras personas. En 2015, surgió una oportunidad que muchos estudiantes de medicina sueñan con vivir: realizar un internado. Pero lo particular de este caso es que el internado no era en cualquier lugar, era en Uganda. Durante 8 semanas, trabajó en el Hospital Lubaga, en Kampala, colaborando con médicos locales y enfrentándose a una realidad muy distinta a la que conocía en Europa. A través de fotografías y mensajes enviados a su familia, Sofía compartía la emoción de esa experiencia. Hablaba de las personas que conocía, del trabajo en el hospital y de todo lo que estaba aprendiendo. Nada hacía pensar que estaba atravesando los últimos días de su vida conocida. Al terminar las prácticas, solo quedaba un último paso antes de volver a casa. Junto a 2 amigas, decidió recorrer algunos de los parques nacionales más famosos de Uganda, en un safari de aproximadamente 2 semanas. Después de eso, regresaría a casa. Allí le esperaba su ceremonia de graduación, y su familia ya hacía planes para recibirla. Pero ese regreso nunca ocurrió. Durante los últimos días de aquel viaje, algunas personas comenzaron a notar que algo no parecía estar del todo bien. Y ese sería el inicio de una serie de acontecimientos que hasta hoy siguen sin una explicación definitiva. Después de completar con éxito su internado en Uganda, Sofía y sus 2 amigas emprendieron un safari de 2 semanas. Ese era el broche de oro antes de regresar a los Países Bajos, donde la esperaba su futuro. Durante los primeros días, el viaje transcurrió sin mayores inconvenientes, pero poco a poco, quienes la acompañaban comenzaron a notar que algo estaba cambiando. Tiempo después, sus amigas declararían que Sofía les había confesado que padecía trastorno bipolar, una enfermedad mental que puede provocar episodios de alteración del estado del ánimo, especialmente cuando no está adecuadamente controlada. Es importante señalar que millones de personas conviven con este trastorno y llevan una vida completamente normal gracias al tratamiento. Mencionar este antecedente no explica su desaparición, pero sí ayuda a comprender el contexto en el que ocurrieron los hechos. Según los testimonios recogidos durante la investigación, Sofía comenzó a dormir muy poco, hablaba con rapidez y pasaba de momentos de gran euforia a comportamientos cada vez más difíciles de comprender para quienes viajaban con ella. Y aquellos cambios no fueron solo percibidos por sus 2 amigas. Michael Kiyambu, el guía que la acompañaba durante el safari, también recordó que la joven ya no se comportaba igual que al inicio del viaje. Aunque apenas llevaba unos días con el grupo, afirmó que algo parecía no estar bien. La situación alcanzó un punto crítico cuando el grupo se encontraba en el Parque Nacional Kipedo Valley. De acuerdo con los testimonios, Sofía intentó salir del vehículo mientras éste estaba en movimiento, y más tarde trató de encender una fogata dentro del campamento. Aquellos episodios preocuparon tanto al personal del parque que uno de los trabajadores recomendó expresamente interrumpir el viaje y trasladarlo a un hospital de la ciudad de Gulu para que recibiera atención médica. Sin embargo, esa recomendación no se siguió. Por motivos que nunca quedaron completamente aclarados, Michael decidió continuar con el itinerario previsto, y el grupo seguiría su camino al Parque Nacional Murchison Falls, el último destino del safari. Con el paso de los años,
Esa decisión se convertiría en uno de los aspectos más debatidos de toda la investigación. La familia de Sofía siempre se preguntó lo mismo. ¿Qué habría ocurrido si aquel día hubieran ido directamente al hospital? Pero esa es una pregunta imposible de responder. Lo único que sabemos es que cuando llegaron a Murchison Falls, tanto Michael como las dos amigas comprendieron que la situación ya no podía continuar. Los tres acordaron poner fin al safari y regresar cuanto antes a Kampala, donde Sofía podría recibir atención médica y reunirse con su madre, que ya había sido informada de lo que estaba ocurriendo. Pero decidieron no contarle el plan de inmediato, temían que se negara a abandonar el viaje. Sin embargo, nunca tuvieron la oportunidad de hacerlo, porque el día siguiente, Sofía desaparecería sin dejar rastro. El 28 de octubre de 2015, el grupo hizo un recorrido por el río Nilo y volverían al alojamiento al caer la tarde. Poco después, Sofía tomó una botella de agua y dijo que iría hacia los baños, situados a cierta distancia del edificio principal. Un guardaparques declaró haberla visto caminando cerca del río, y esa fue su última observación confirmada. Cuando pasaban los minutos y no regresó, sus amigas comenzaron a preocuparse, y la búsqueda empezó casi de inmediato. Pero Sofía había desaparecido, sin un grito, sin un testigo, sin una explicación. Mientras Sofía caminaba hacia los baños, su madre ya estaba preparando el encuentro que pondría fin al safari. Se suponía que las dos iban a reunirse en cuestión de horas, pero el teléfono volvió a sonar, y esta vez no era para confirmar el regreso de su hija, era para decirle que había desaparecido. Menos de 2 días después, su madre llegaría al parque. Lo que encontró allí no fue solo la ausencia de Sofía, fue una investigación que, según ella, ya había comenzado a perder las respuestas más importantes. En el amanecer del 29 de octubre, la búsqueda de Sofía entró en una nueva fase. Durante toda la noche, guardaparques, policías y voluntarios habían recorrido los alrededores del campamento sin encontrar rastro alguno de la joven. Ahora, con la luz del día, la esperanza era que apareciera alguna pista que indicara hacia dónde había ido, y esa primera pista no tardaría en llegar. A unos 600 metros del alojamiento, cerca de la ribera del río Nilo, los equipos encontraron una botella de agua que pertenecía a Sofía. Era la misma botella que llevaba consigo cuando fue vista por última vez. Sin embargo, eso fue lo único que encontraron ese día. No habían huellas claras, no habían señales de violencia, ni tampoco indicios que permitían saber si Sofía había abandonado el lugar por sus propios medios o si alguien había intervenido. La búsqueda continuó sin descanso, pero sería el día siguiente cuando el caso daría un giro inesperado. En una zona que ya había sido inspeccionada por los rescatistas, comenzaron a aparecer nuevas pertenencias de Sofía. Primero encontraron uno de sus zapatos, después el otro. También aparecieron sus gafas de sol, un pequeño monedero vacío, unas plantillas ortopédicas y un billete rasgado. Pero lo más desconcertante aún estaba por descubrirse. Parte de su ropa había sido cortada en tiras, y varias de ellas estaban atadas en ramas. Y además, su ropa interior colgaba de un árbol, a unos 4 o 5 metros de altura. No había sangre, no había un cuerpo, tampoco existían marcas evidentes de una lucha. Pero cada objeto parecía plantear una nueva pregunta, y había un detalle que alarmó especialmente a la familia. Muchos de esos objetos aparecieron en un sector que ya había sido revisado durante el primer día de búsqueda. ¿Cómo era posible que una zona inspeccionada solo hubiera revelado una botella el primer día y 24 horas después hubieran allí tantas pertenencias? Con el paso de los años, la madre de Sofía llegó a plantear que algunos de los objetos podían haber sido movidos o incluso colocados después de la primera búsqueda. Esa posibilidad nunca pudo demostrarse y tampoco fue confirmada por la investigación. A esa incertidumbre se sumaría otro hallazgo. Cuando varias de las prendas fueron analizadas en los Países Bajos, los peritos detectaron, además del ADN de Sofía, un perfil genético masculino que nunca pudo ser identificado. En lugar de acercar a los investigadores a una respuesta, cada nueva evidencia parecía abrir una pregunta distinta. Y mientras las pertenencias de Sofía parecían dispersas por el parque, ella seguía sin aparecer. A medida que pasaban los días y Sofía seguía sin aparecer, la investigación comenzó a enfrentarse a un problema. No existía una escena del crimen, no había un cuerpo y tampoco un testigo que pudiera explicar qué había ocurrido. Ante esa falta de certezas, las autoridades ugandesas comenzaron a plantear distintas hipótesis. La primera fue que Sofía había sufrido un episodio de desorientación y había terminado caminando hasta el río Nilo, donde pudo haber sido atacada por un cocodrilo o incluso arrastrada por la corriente. Era una posibilidad que no parecía descabellada. El parque alberga una gran población de cocodrilos e hipopótamos, y cada año
Se registran muchos accidentes con animales salvajes. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir dudas. Los especialistas señalaron que un ataque de cocodrilo suele dejar un escenario muy distinto al que encontraron los investigadores. No había sangre, no habían restos biológicos, y la ropa encontrada en los días posteriores parecía colocada de una manera difícil de explicar mediante el comportamiento de un animal. Entonces, aparecería una segunda hipótesis. Las autoridades plantearon que Sofía podía haber sufrido un episodio de confusión mental, desvestirse por iniciativa propia y perderse en la selva antes de morir por causas naturales. Pero esa teoría tampoco respondía a varias preguntas. ¿Por qué algunas prendas estaban atadas a ramas? ¿Cómo terminó la ropa interior colgada a varios metros de altura? ¿Y por qué muchas de sus pertenencias aparecieron concentradas en una zona que ya había sido revisada el día anterior? Con el paso de los meses surgieron otras posibilidades. Se habló de un accidente, de un posible ahogamiento, incluso de que animales carroñeros podrían haber dispersado sus pertenencias. Pero ninguna de esas hipótesis consiguió explicar de forma convincente el conjunto de la evidencia. Mientras tanto, la familia comenzaba a perder la esperanza en la investigación. Su madre criticó duramente la forma en que se preservó la escena y cuestionó que las autoridades parecieron adoptar una explicación antes de haber descartado otras alternativas. Al final, el mayor problema de la investigación no fue la falta de hipótesis, fue que ninguna consiguió explicar todas las piezas del rompecabezas. Y cuando una teoría responde unas preguntas, pero deja muchas otras sin resolver, entonces el misterio continúa. Con el paso de los años, el debate dejó de centrarse únicamente en la desaparición. La pregunta pasó a ser otra. ¿Se investigó correctamente desde el principio? La familia sostuvo que algunas de las decisiones iniciales condicionaron el rumbo de toda la investigación. Si desde las primeras horas se asumía que un animal era el responsable, ¿se llegaron a explorar con la misma profundidad otras posibilidades? Nunca hubo pruebas suficientes para confirmar un delito, pero tampoco para cerrar completamente esa puerta. Y ese es precisamente el problema. Cuando una investigación pierde sus primeras oportunidades, algunas respuestas pueden desaparecer para siempre. Las primeras horas de una desaparición son decisivas. Cada decisión tomada durante ese tiempo puede acercar una investigación a la verdad o alejarla de ella para siempre. Hoy, casi una década después, nadie ha podido demostrar qué ocurrió con Sofía Coetzee. Lo único indiscutible es que una joven viajó a Uganda para ayudar a otros como futura profesional. Sin embargo, nunca pudo regresar a casa. Y mientras todas las preguntas sigan sin respuesta, su historia continuará siendo uno de los grandes misterios sin resolver de los últimos años. Ese sería el caso de hoy. Coméntenme si lo conocían y nos estamos viendo en la siguiente actualización con otro caso.